Una vez más saludándoles a todos ustedes, hermanos, y dándoles las gracias por la buena voluntad y el esfuerzo de algunos de ustedes de estar en esta noche para seguir con este estudio del Apocalipsis. Hoy es la lección número 5 de este capítulo 20. Hemos venido mirando de una manera detallada varios de los aspectos que el apóstol Juan nos menciona en este capítulo, que es o se convirtió en el patio de recreo de la mayoría de los grupos religiosos. Teorías fantásticas, extremistas, suposiciones de lo que realmente no habla el pasaje. Hoy vamos a hablar de la primera resurrección y la muerte segunda. Todavía nos falta hablar de los 1000 años, pero eso es algo que vamos a abordar en nuestra próxima lección, porque hay mucho que decir y analizar con respecto a lo de los 1000 años. La frase primera resurrección y muerte segunda solamente la encontramos en el libro del Apocalipsis. No la vamos a hallar en ningún otro libro, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Solamente en el libro del Apocalipsis. Vamos a mirar los varios pasajes donde encontramos nosotros la frase. Apocalipsis 2:11 dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. También en el capítulo 20 dice el verso 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Recordemos que la bestia y el falso profeta fueron dos de los aliados del diablo en ese conflicto espiritual del que se nos habla a través de todo el libro del Apocalipsis. Dice el versículo 14 y 15 del capítulo 20: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y también sigue diciendo: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Y en el capítulo 21, versículo 8, leemos: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y finalmente, capítulo 19, versículo 20: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos son los pasajes que nos hablan de un lago de fuego que arde con azufre, la muerte segunda, la primera resurrección. Pero estamos interesados nosotros, hermanos, en saber acerca de ello. El versículo 6 del capítulo 20 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nos vamos a quedar aquí, en este verso, nos habla de estos dos eventos, de la primera resurrección y de la muerte segunda.
Recordemos el primer texto que nos habla a nosotros, y vamos a empezar por la muerte. El primer verso que nos habla de ella es capítulo 2, verso 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La pregunta, ¿qué es la segunda muerte? O la muerte segunda. Vamos a dejar que sea el mismo apóstol Juan el que nos diga a qué se refiere él cuando habla de la segunda muerte. Apocalipsis 21 dice en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, y preste atención a lo que dice al final, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Juan nos explica entonces que la muerte segunda es ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. En otras palabras, ser arrojado al infierno. Eso es la muerte segunda. Recuerden que la palabra muerte no, en la Biblia no significa aniquilación, no significa dejar de existir. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Va a ser entonces la segunda separación del hombre, pero ya eterna, por siempre, en el infierno, o como lo describe Juan, en el lago que arde con fuego y azufre. También en el versículo 14, capítulo 20 de Apocalipsis 20, verso 14, nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Una vez más, aprendemos en este verso lo que es la muerte segunda. Eso es algo que va a ocurrir cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Se lleve a cabo el juicio final, cuando todas las naciones sean reunidas delante de Él y seamos juzgados. Aquellos que murieron alejados de Dios, en desobediencia a Dios, en infidelidad, van a ser lanzados al lago de fuego. Como lo dice ahí, ser lanzado al lago de fuego, esa es la muerte segunda, o la segunda muerte, como usted lo quiera llamar, o en el orden en que lo quiera colocar. Bueno, si observamos aquí en este diagrama, hermanos, todos nosotros vamos a experimentar la primera muerte. Hebreos en el capítulo 9, verso 27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Todos vamos a experimentar la primera muerte, pero no todos vamos a experimentar la segunda muerte. Cuando morimos, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, nosotros vamos al Hades, o al seno, al Hades o al Seol, que es el lugar donde van las almas de todos los que terminan su existencia aquí en la tierra, o todos los que participan de la primera muerte. Desde Adán hasta el último, que hace un instante terminó su existencia aquí en la tierra, ha participado de la primera muerte. Con el COVID, miles, cientos de miles han experimentado la primera muerte. ¿Y a dónde se han ido? Al Hades. Ya sea al paraíso, también seno de Abraham, o al lugar de tormento. ¿Qué va a ocurrir cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez? Va a haber una resurrección. Mateo 25 del verso 31 en adelante nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria.
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En esa segunda venida del Señor, todos vamos a experimentar la resurrección, buenos y malos, pero particularmente de aquellos que terminaron su estancia en el lugar de tormento, después de haber experimentado la primera muerte, se va a llevar a cabo el juicio final, donde todos vamos a ser juzgados. Pero aquellos que murieron en desobediencia a Dios, aquellos que participaron de la primera muerte en infidelidad, en rebelión contra Dios, en ese juicio nos dice la escritura que va a ocurrir lo siguiente. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hace un momento estábamos nosotros leyendo en Apocalipsis lo que es el fuego eterno. Leíamos que el fuego eterno es la muerte segunda. Es participar de la muerte segunda. Es ser arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 21:18 nos dice: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. No hay necesidad de especular, porque Juan nos presenta con tal claridad lo que es, que tendríamos nosotros que alterar el libro del Apocalipsis para decir que es algo totalmente distinto. Y recuerden, el fuego eterno, dice ahí Mateo 25:41, fue algo que Dios preparó para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Porque lo que Dios preparó para nosotros fue el cielo. Recuerden que el Señor Jesús le decía a los apóstoles en Juan 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios no preparó el fuego eterno para nosotros. Si yo voy al fuego eterno, al infierno, es porque yo escogí ir a ese lugar, no porque Dios preparó ese lugar para mí. Ahora, ser arrojado al fuego eterno es experimentar, es participar de la muerte segunda. El que venciere, dice Juan en Apocalipsis 2:11, o más bien son las palabras del Señor Jesús dirigido a las iglesias en Asia, y que Juan las transcribe, y Jesús dijo: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién? El que venza. Nosotros todavía no hemos vencido. Todavía estamos en este mundo luchando a fin de poder obtener la corona de justicia. Todavía no somos vencedores, aún no hemos terminado nuestra carrera, estamos en competencia. Cuando venzamos, no sufriremos daño de la segunda muerte. En otras palabras, de ser arrojados al infierno, al lago de fuego y azufre. El señor Wright Summers, en su comentario de Apocalipsis, digno es el Cordero, hablando de la segunda muerte, comenta lo siguiente: la primera muerte debe ser la muerte física, y la segunda muerte, que es la que se menciona aquí, es símbolo de una eterna separación, de un castigo en el lago de fuego.
Los mártires a quienes aquí se presenta triunfantes son bienaventurados porque han pasado la primera muerte, la física. Y la segunda muerte, el hecho de estar separado de Dios eternamente, no los perjudica en ninguna manera. También, el hermano Robert Hart Crider, en su comentario de Apocalipsis, dice: todos los seres humanos están destinados a experimentar la primera muerte, que es la muerte física. Y cita Hebreos 9:27, que dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de eso, el juicio. Y continúa diciendo: sin embargo, solamente aquellos que han rechazado la adoración a Dios sufrirán la segunda muerte. Según se reporta, en la margen de la Biblia de Martín Lutero estaban escritas estas palabras: nace una vez, muere dos veces. Nace dos veces, muere una vez. ¿Cuán cierto es esto? Aquellos que nacen de nuevo, en nacer de agua y del Espíritu, morirán solamente una vez, la muerte física. Pero aquellos que rechazan la gracia de Dios, morirán dos veces, la muerte física y la muerte espiritual. Estos comentarios, hermanos, nos muestran a nosotros el entendimiento de lo que es la segunda muerte. No todos vamos a experimentar la segunda muerte, unos sí y otros no. Todos vamos a experimentar la primera muerte, la muerte física, pero la segunda muerte, que es ser arrojado al infierno, al lago de fuego, no todos lo van a experimentar. Unos sí, otros no. El que no venza sufrirá la segunda muerte. El que venza no experimentará la segunda muerte. El hermano Homer Haley, bueno, ahorita quiero citar al hermano Homer Haley en otro comentario. Ahora, sabiendo ya lo que es la segunda muerte, hablemos entonces de la primera resurrección. Volvamos a leer Apocalipsis 26, que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dichoso, feliz, bendecido el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Al igual que hicimos la pregunta hace un momento con respecto a qué es la segunda muerte, pues ahorita la pregunta: ¿qué es la primera resurrección? Hay distintas teorías que se han presentado con respecto a ella. Que la primera resurrección es esto, que la primera resurrección es esto otro. Bueno, dejemos que sea la Escritura la que nos permita a nosotros en ella encontrar la respuesta acerca de la primera resurrección. Algunos creen y enseñan y predican que la primera resurrección es el bautismo en agua. Bueno, no es la resurrección del bautismo en agua la primera resurrección. Sí, el bautismo en agua es una resurrección. La Biblia lo enseña. Romanos 6:4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el mismo Pablo, ahora,
Cuando dice aquí, así también nosotros andemos en vida nueva es volver a vivir. Estábamos muertos en pecado, nuestros pecados fueron perdonados, volvimos a la vida, fuimos resucitados por nuestro Señor Jesucristo al perdonarnos nuestros pecados. O como lo dice Pablo en Colosenses 2, versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo es una sepultura. Pero el bautismo no es la primera resurrección. Muchos afirman, vuelvo y repito, muchos están convencidos de que es el bautismo. Pero si prestamos un poco de más atención, nos vamos a dar cuenta de que la primera resurrección no es el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque dice ahí en el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ya sabemos lo que es la segunda muerte. Y está diciendo aquí el apóstol Juan, aquel que participa de la primera resurrección, la segunda muerte, el ser arrojado al infierno, el ser arrojado al lago de fuego, el ser separado eternamente de Dios, no tiene potestad sobre él. Quiero que miremos varios casos en el Nuevo Testamento de personas que se bautizaron. Fueron resucitadas en el bautismo en agua, pero pecaron y murieron en pecado. ¿Qué les espera a ellos? Bueno, la segunda muerte tiene potestad sobre ellos. Hechos 5 nos habla de Ananías y Zafira, dos cristianos en Jerusalén. Se habían bautizado en agua, sus pecados les fueron perdonados, experimentaron la resurrección en Cristo. Pero, leamos, dice, empezando en el verso 1, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Detengámonos aquí. Cuando él se bautizó, su vida pasada le fue perdonada. Sus pecados fueron limpiados, fueron lavados con la sangre de Cristo. Pero vemos cómo después de haber participado de esa bendición del bautismo en agua para el perdón de sus pecados, vuelve a pecar. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y qué le sucedió? Verso 5. Al oír estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué ocurrió? ¿O qué va a suceder con Ananías en el final, en el día del juicio final? La muerte segunda tendrá potestad sobre él. ¿Por qué? Porque no venció. Murió en pecado. Recuerden que el texto dice, el que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. Y en este caso Ananías no venció, fue derrotado. Continuemos con la lectura. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas,
Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Acorde a esta lectura, hermanos, Ananías y Zafira sufrirán la segunda muerte. La segunda muerte tiene potestad sobre ellos. Mientras nosotros estemos en este mundo, en la lucha por la salvación, la segunda muerte tiene potestad, porque si nos descuidamos en un momento de nuestra vida cristiana y morimos en pecado, ella reinará sobre nosotros. Por eso no es la resurrección del bautismo la primera resurrección. Todos seguimos durante nuestra existencia terrena luchando por obtener la salvación. No es que salvo, no es que una vez salvo, siempre salvo. No, hermanos. Una vez salvo, hay que luchar por perseverar en la salvación, porque la podemos perder. La segunda muerte sí tiene potestad mientras estemos vivos. Otro ejemplo, Simón el Mago. De él leemos nosotros en Hechos capítulo 8. Leamos la historia. Nos dice, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué ocurrió con Simón? Creyó al evangelio y se bautizó. Y cuando él se bautizó, su vida pasada le fue perdonada. Sus engaños, sus mentiras con las cuales él había embaucado a todos los habitantes de este lugar. Bueno, sigamos la lectura. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué sucedió? Simón pecó. Previamente leímos que había creído, se había bautizado, había resucitado a una vida nueva. Pero ahora peca. Ofrece dinero para poder recibir el Espíritu Santo. Continúa la lectura, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo,
tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué le dijo Pedro? Tu corazón no es recto delante de Dios. Y en ese estado, la segunda muerte tenía potestad sobre él. Si moría en ese momento, en esa condición, en ese estado, experimentaría la separación eterna de Dios, la segunda muerte. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, le dice Pedro, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Simón es un sujeto en este momento que va a ser partícipe de la segunda muerte si muere en ese estado. La segunda muerte tiene potestad sobre él. Ahora, ¿qué hace él? Sigue diciéndole Pedro, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En otras palabras, lo que estamos leyendo aquí es que el pecado que había cometido Simón no era cualquier cosa. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Segundo ejemplo que nos muestra, hermanos, que la primera resurrección no es la resurrección del bautismo, no es la resurrección a una vida nueva, porque Simón está en peligro de ser partícipe de la segunda muerte. Y como dice el verso 6 de Apocalipsis 20, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Solo cuando participemos de la primera resurrección, a partir de ese momento, la segunda muerte no tiene potestad sobre uno. Mientras estemos aquí en la tierra, en la lucha, la segunda muerte tiene potestad sobre nosotros. Miremos más. Primera de Timoteo 1, leemos de dos cristianos, Himeneo y Alejandro. Dice el apóstol Pablo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora, cuando dice naufragaron, está hablando de aquellos que habían sido partícipes de la resurrección a una vida nueva en el bautismo en agua. Pero ¿qué ocurrió? Naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y sigue diciendo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué experimentarán Himeneo y Alejandro? La segunda muerte. La segunda muerte es algo que el hombre recibirá después del juicio. La primera resurrección no ocurre cuando uno es bautizado. Himeneo y Alejandro fueron bautizados y experimentaron no la primera resurrección, sino la resurrección a una vida nueva. Pero ¿qué ocurrió después? Naufragaron en cuanto a la fe. Habiendo muerto como náufragos en cuanto a la fe, la segunda muerte tiene potestad sobre ellos. El ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Otro texto. Santiago capítulo 5 dice el apóstol, verso 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, si no lo logra hacer volver del error de su camino, ¿qué pasará con él? No se salvará. Sus pecados no serán cubiertos.
sino que experimentará la segunda muerte. Ahora, estamos hablando aquí, o el apóstol Santiago está hablando aquí de un cristiano que experimentó la resurrección a una vida nueva en el bautismo, pero todavía no había experimentado la primera resurrección. Porque cuando experimenta la primera resurrección es cuando cuando la segunda muerte no tiene potestad. Mientras estemos vivos y en la lucha, cuidándonos de no extraviarnos, la segunda muerte aún tiene potestad sobre nosotros. Un texto más. Hebreos 10, verso 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mencionado aquí en el texto de Hebreos 10, la segunda muerte tiene potestad sobre él. No ha participado de la primera resurrección, porque Juan es claro al decirnos, el que participa de la primera resurrección, volvámoslo a leer aquí, Apocalipsis 26, el texto que está a la izquierda de su pantalla, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. El bautismo el bautismo en agua no es la primera resurrección. Porque acabamos de ver en todos estos casos, aquellos que experimentaron o participaron del bautismo en agua, la muerte segunda tuvo potestad sobre ellos. Ahora, segunda de Pedro 2 dice, un texto más añadiendo a lo que he venido exponiendo en esta parte de la lección. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Cuando nos volvemos atrás del santo mandamiento, la segunda muerte tiene potestad sobre uno. Si les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, el bautismo en agua no es la primera resurrección. Sigamos. La primera resurrección no es la visión premilenaria. Voy a explicar el diagrama que ustedes están viendo ahí, mis hermanos. En otras ocasiones lo he mostrado, pero lo voy a volver a repetir para que nos demos cuenta de lo siguiente. ¿Cuál es el postulado de la visión premilenaria o del reino antes de los 1000 años? Cristo muere en la cruz, no puede establecer el reino que vino a establecer, entonces como plan sustituto, Dios establece la iglesia. En ese proceso, antes de que el Señor venga a establecer su reino, va a haber un periodo de 7 años de tribulación, en donde se va a llevar a cabo la batalla del Armagedón. Cuando se estén terminando o se acabe el periodo de los 7 años de gran tribulación, el Señor va a retornar por segunda vez y se va a llevar a cabo la primera resurrección. El Señor Jesús establece su reino de 1000 años sobre la tierra. Entonces, acorde a la visión premilenaria, la primera resurrección ocurre cuando el Señor retorne por segunda vez.
establece su reino de 1000 años. Pero al inicio del período de este milenio, Satanás es atado. Luego, él es desatado por un poco de tiempo. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero estoy mostrando aquí lo que es la teoría de la visión premilenaria. Él es desatado por un poco de tiempo y va a tratar de volver a engañar a las naciones, pero no puede. Finalmente es derrotado, habiendo utilizado como instrumentos en esa nueva guerra que quiso iniciar utilizando a Gog y a Magog. Es vencido, sus enemigos también, se lleva a cabo el juicio del gran trono blanco y entonces viviremos en cielos nuevos y en tierra nueva. Eso es por dar una explicación corta y sencilla de la visión premilenaria. Tampoco la primera resurrección es algo que va a ocurrir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero es la creencia de aquellos que abogan por el milenio. Todavía no hemos entrado a hablar de los 1000 años. Eso va a formar parte de nuestra próxima lección la semana entrante. Bueno, si la primera resurrección no es el bautismo en agua, si la primera resurrección no ocurre cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, entonces, ¿cuándo ocurre la primera resurrección? ¿Qué es la primera resurrección? La primera resurrección describe la resurrección del alma del justo al otro lado de la muerte como alma resucitada en el paraíso. Voy a utilizar el gráfico que ustedes conocen, que he presentado en muchas lecciones. Lo había mostrado al inicio de la lección. Primera resurrección. Todos vamos a experimentar la primera muerte. Porque como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Todos vamos a experimentar la primera muerte. Yo la experimentaré si el Señor no viene antes. Usted también, si el Señor no viene antes. Millones desde Adán hasta hoy, millones de seres humanos han experimentado la primera muerte. Ahora, la Biblia nos enseña que cuando uno experimenta la primera muerte, su alma va al Hades o al Seol. Dependiendo de lo que haya hecho, va al lugar de tormento o al paraíso, al seno de Abraham. Si yo, cuando experimento la primera muerte, despierto, por decirlo así, en el paraíso o en el seno de Abraham, en ese momento participo de la primera resurrección. Es en ese momento que participo de la primera resurrección. Vencí. Bienaventurado y santo, dice el Señor, el que venza. ¿Cuándo sé yo que vencí? Cuando paso de este mundo al otro. Cuando paso del mundo terrenal al mundo espiritual y resulto en el paraíso o el seno de Abraham. Ahí sé que vencí. Porque es lo que dice Apocalipsis. El que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. El señor Somers comenta lo siguiente sobre la primera resurrección. Según este pasaje, los mártires que han sufrido tanto por Cristo están completamente victoriosos con Cristo. Este mensaje daba consuelo a los atribulados santos que vivían en Asia Menor. Era un mensaje que les infundía la seguridad del glorioso destino reservado para sus amados que habían caído bajo el hacha de sus perseguidores. A este triunfo de los mártires se le llama la primera resurrección. Y la segunda resurrección, que no se menciona, pero se sobreentiende, debe ser la resurrección general de la cual se habla mucho en el Nuevo Testamento y que va a ocurrir cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Entonces, la primera resurrección
Cuando participo de la primera muerte y al pasar al mundo del más allá en el Hades, aparezco ubicado en el paraíso o el seno de Abraham. Hermano Robert Hart Crider en su comentario dice: la victoria de las almas martirizadas es la primera resurrección. Estos vencedores ahora reinan con Cristo en el milenio. Así como la primera parte de este versículo habla de una resurrección figurativa de la causa de Satanás al final de los 1000 años, Juan describe ahora una resurrección figurativa de la causa de Cristo. La primera resurrección no es una resurrección física de la muerte, sino que describe figurativamente el triunfo de los santos sobre Satanás. Aquellos que tuvieron parte en este periodo de conflicto serán recompensados alegre y victoriosamente. Y un comentario final, el del hermano Homer Haley, dice: es claro que se equivocan aquellos expositores que encuentran en cualquiera de estos versículos, Apocalipsis 20, versos 3 al 4, una resurrección del cuerpo. La visión describe la victoria de los mártires debajo del altar, cuyo poco de tiempo se ha terminado, cuyo clamor ha sido contestado y cuya victoria es simbolizada como una resurrección y como estando sentados en tronos. Por resumirlo entonces, hermanos, la primera resurrección, como lo dice aquí Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. El Señor había dicho en Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. ¿Quién es el que venció? El que tiene parte en la primera resurrección. Ese es. Nosotros todavía no hemos vencido. Estamos luchando, hermanos. Estamos trabajando en este mundo, procurando ser fieles a Dios para que al final seamos vencedores. Y cuando nosotros terminemos nuestra existencia, cuando participemos de la primera muerte y aparezcamos en el paraíso o el seno de Abraham, ahí es cuando nos daremos cuenta que vencimos. Entonces participamos en la primera resurrección. Y lo segundo que dice el versículo 11 es: no sufrirá daño de la segunda muerte. O como dice 26, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Por qué? Ya vencimos. ¿Qué me espera a mí? La recompensa final. El cielo. Todos aquellos que estén, o más bien, dejemos el gráfico que no lo explique. He venido mostrando que aquel que entra al seno de Abraham, al paraíso, participa de la primera resurrección. Estamos esperando la resurrección, tanto de los que estén en el seno de Abraham como en el lugar de tormento. Cuando se lleva a cabo la resurrección, el Señor Jesús se sentará en su trono de gloria y todos seremos juzgados. Los buenos y los malos, los que participaron de la primera resurrección y los que están en el lugar de tormento. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A quiénes se los dirá? A los que vencieron, a los que participaron de la primera resurrección. Apocalipsis 2:11 vuelve y dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Quién es el que vence? El que ha participado
de la primera resurrección. Espero, hermanos, que con este gráfico y lo que he expuesto previamente les haya ayudado a entender lo que es la primera resurrección y la muerte segunda. Que podamos nosotros ser contados entre esos, entre los bienaventurados que participan de la primera resurrección. Usted lo sabrá y yo lo sabré que soy partícipe de ella cuando yo experimente la primera muerte y mi alma aparezca en el seno de Abraham, en el paraíso. Luchemos para que la segunda muerte no tenga potestad sobre nosotros. Eso solamente ocurrirá cuando yo participe de la primera resurrección. Eso será cuando participe o experimente la primera muerte. Lo siguiente que nos falta por estudiar, mis hermanos, es: serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero este tema lo vamos a ver nosotros en nuestra próxima lección. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos queridos. Recuerden que estas lecciones están subiendo a nuestra página en la internet y también a nuestro canal en YouTube.